Hola, buenos días. Después de cierto tiempo, otra vez estamos hablando de España, primera potencia europea en el siglo XVI. Y ahora vamos a hablar de cultura, vamos a ver la grandeza, vamos a ver el esplendor de España a nivel cultural, lo que llamamos el siglo de oro. Entonces, en el ocaso es el fin del día, es el momento en el que el sol se pone, le crépuscule. En el ocaso entonces de su influencia, de su poder, de su riqueza, España brilla mucho por el arte que produce. Así que el siglo de oro, lo podéis ver, es un siglo un poco largo, en realidad corresponde más con 2 siglos, pero el siglo de oro no es solo el periodo de grandeza de España, el siglo XVI, es también, el siglo de oro es también el siglo XVII. Y en el siglo XVII España es un país que conoce dificultades, es un país que ha sufrido bancarrotas, entonces podemos hablar del ocaso del poder de España. Pero en este ocaso España sigue brillando por su arte. Y empezamos aquí con una pintura famosísima en España, se llama El Caballero de la Mano en el Pecho, es una obra de un artista que se llama El Greco, que es griego y que trabajó mucho en España, y se considera a veces esta obra como una forma de retrato del español. Es una pintura muy, muy famosa, una de las más famosas del Museo del Prado de Madrid. Vamos a situar entonces este siglo de oro, ya conocéis algunos de estos personajes. Empezamos aquí con los reyes católicos, Isabel de Castilla y su marido Fernando de Aragón. Entre los reyes vemos a una mujer con corona, se trata de su hija y heredera Juana la Loca, Juana de Aragón y Castilla, y pues como la descartaron del poder por precisamente locura, eh, su hijo, Carlos V, emperador, dirigió la península en su nombre y después como heredero de su madre y de su abuelo y de su abuela. Carlos V tiene también un heredero que se llama Felipe II, que ya conocéis. Él tiene con su cuarta esposa a un hijo que se llama Felipe III, tiene un hijo y heredero que se llama Felipe IV, y Felipe IV tiene un hijo que se llama Carlos II. Y Carlos II es el último representante de la dinastía de Austria, lo que llamamos también la Casa de Habsburgo. En efecto, el marido de Juana la Loca se llama Felipe el Hermoso de Austria, lo llamamos también Felipe de Habsburgo. Entonces es la familia de Habsburgo que dirige a España durante este periodo, durante entonces los siglos más o menos XVI-XVII. Y el periodo que llamamos el siglo de oro es este. Esto es el siglo de oro, es mucho más que un siglo, pero es este periodo de esplendor cultural que conoce España. Empieza con 1492 y la gramática castellana de Nebrija, que ya conocéis, y se acaba en 1681 con la muerte de un autor muy importante en la literatura española que se llama Pedro Calderón de la Barca. ¿Cómo definir este siglo de oro? Podemos destacar dos fenómenos. Tendremos ocasión de hablar de literatura, pero primero vamos a hablar de pintura. Vamos a hablar de pintura, un poco de escultura, y el estilo de pintura, de escultura, que es típico del siglo de oro, que es típico del siglo XVII, más precisamente, es el barroco español. El barroco es algo que ya conocéis en francés, porque lo hemos evocado, es l'art baroque. El barroco, ya lo sabéis, es un arte católico, es un arte que es una forma de propaganda
para la Iglesia Católica después del Concilio de Trento. Es un arte que defiende, que exalta la grandeza de la Iglesia Católica y de la fe católica. Es un arte entonces muy religioso. Se nota en esta primera obra de Francisco de Zurbarán del siglo XVII, que representa a San Francisco, que es un monje italiano de la Edad Media, arrodillado con una calavera en las manos. Entonces representa a un santo que es un monje muy pobre, es el fundador de una orden religiosa, los franciscanos, y lo vemos aquí orando. Y es interesante porque es típico del barroco, es una obra, por supuesto, religiosa, pero también es una obra que quiere representar los sentimientos. Y se nota en la cara del personaje con la boca abierta, con los ojos hacia el cielo, un personaje que está orando con fuerza. Seguimos con otro artista español muy famoso, José de Ribera, otra vez una obra del siglo XVII, representa el martirio de un santo que se llama San Felipe, un santo mártir, un santo crucificado, y es lo que está pasando en la obra que vemos. Y es interesante porque, bueno, es un tema religioso, por supuesto, pero es también una ocasión de expresar sentimientos fuertes. Aquí podemos ver el miedo y la oración también del santo que sabe que va a sufrir, que va a morir, que va a sufrir. Tenemos también la mirada muy interesada, curiosa, a la derecha de los soldados, que quieren ver lo que va a hacer, cómo va a morir. Otra obra, aquí vamos a hablar de escultura, es el único ejemplo de escultura que vamos a ver, pero así podréis ver que tenemos arte barroco en pintura en España, pero también en escultura. El escultor se llama Juan Martínez Montañez y representa aquí Cristo en la cruz. Se llama el Cristo de la Clemencia, se encuentra en la Catedral de Sevilla. Es una obra de principios del siglo XVII y se trata de representar Cristo sufriendo en la cruz. Lo vemos, aquí tenemos una imagen de su cara y bueno, tiene una mirada un poco vacía, está sufriendo, está a punto de morir. Y está sangrando, pues es una imagen realista de los sufrimientos, de los dolores de Cristo. Un pintor muy famoso y muy importante del arte español, Bartolomé Murillo. Murillo aquí es un pintor y vemos aquí dos temas que podemos encontrar en su obra. En la izquierda vemos una obra interesante que se llama Niño expulgándose. Es un niño aislado que vive en la miseria, se nota, y es un niño que está buscando pulgas, les poux, y es una imagen de la miseria que puede existir en España en el siglo XVII. Es un periodo más difícil para la población española. La miseria es muy presente, los niños de las calles son muy numerosos y interesan a los autores, a los artistas de la época. Un autor, por ejemplo, ha escrito una obra famosísima española que se llama El Lazarillo de Tormes, que cuenta precisamente la historia de uno de estos niños miserables de la calle. Y Murillo, pues, representa a uno en esta pintura que se sitúa en el Museo del Louvre. Y tenemos en el Museo del Prado la obra de la derecha que representa la Inmaculada Concepción, es decir, representa a la Virgen. Aquí tenemos una obra barroca, una obra católica, religiosa, representa a la Virgen, la reconocemos con su vestido, su abrigo azul, la reconocemos con su falda blanca, que es símbolo de pureza.
pureza porque ha nacido sin pecado, fue concebida sin pecado, por eso hablamos de Inmaculada Concepción, y también ella como madre dio a luz a Cristo sin pecado, sans péché. Y el personaje que vemos aquí es la reina del cielo. Es la madre de Cristo que no muere, sino asciende al cielo. La vemos aquí en el cielo, en las nubes, con una multitud de ángeles, de angelitos. A sus pies vemos la luna y está expresando su, mm, su fe a Dios, y está mirando al cielo, está orando, está dando gracias a Dios por el milagro que está pasando y por el honor que se le hace. Y es una obra pues impresionante, es una obra que pasa en el cielo y es algo típico del barroco y aquí del barroco español. Un pintor muy importante, el autor del San Francisco, Francisco de Zurbarán. Aquí representa a otro santo mártir, se llama San Serapio, y está atado, está también a punto de morir, está sufriendo, se nota, y es el interés de la obra. Pero Francisco de Zurbarán ha pintado también algo radicalmente diferente que vemos aquí. Se trata de un animal atado. Se trata de un animal, no se sabe muy bien si está vivo o muerto, y esta obra se llama Agnus Dei, que es una expresión latina. ¿Qué representa esta pintura? Representa a un animal con lana y con cuernos, y este animal tiene que ser un carnero, lo que vemos aquí a la derecha. El carnero es el macho de la oveja, que es la hembra, y la oveja está aquí representada con sus crías, los corderos. Tenemos aquí 2 corderos. ¿Por qué representar así a un carnero? ¿Por qué representar a este animal? Tenemos 2 motivos. Un primer motivo, que es un motivo, diría, cotidiano, económico. Las ovejas son animales muy presentes en España en aquella época, ya que España es un gran productor de lana, la ganadería es muy importante, se crían muchas ovejas, tenemos grandes caminos de transhumancia a través de España, y entonces, bueno, es un elemento importante de la economía y de la vida en España. Es algo que está muy presente en el paisaje español de la época. Pero, y por eso tenemos este título en latín, esta obra simboliza algo mucho más importante. Tiene una dimensión religiosa. Porque Agnus Dei, el Agnus Dei es esto, es la imagen que aparece. El Agnus Dei significa el Cordero de Dios, el agneau de Dios. El Cordero de Dios, el Cordero, es el símbolo de la víctima inocente, porque un Cordero aparece como muy inocente, y el Cordero es un animal que se utilizaba en la antigüedad como animal de sacrificio. Entonces simboliza muy bien la víctima inocente sacrificada a Dios. Y por eso simboliza el sacrificio de Cristo que sufre y muere para salvar, para ayudar a la humanidad. Y entonces aquí vemos una representación exacta de lo que es el Cordero de Dios, un cordero con una aureola típica de Cristo, con una bandera cristiana, pues bandera blanca con cruz roja. Se nota que lleva una herida en el pecho, está sangrando, pierde sangre, y la sangre va a una copa, y eso es la representación del sufrimiento, del sacrificio de Jesús, y también
de algo en la misa importante, es la comunión, bajo dos formas, el vino, que representa la sangre de Cristo, y el pan, que simboliza la hostia, que simboliza el cuerpo de Cristo. Y Agnus Dei es el principio de una frase importante en la misa católica. Agnus Dei qui tollis peccata mundi significa Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Entonces es el sacrificio que limpia a la humanidad de sus pecados, que quita los pecados de la humanidad. Por eso tenemos una obra a la vez muy cotidiana y también religiosa. Estos elementos cotidianos los podemos encontrar también otra vez en manos de Francisco de Zurbarán, con este tipo de pintura, lo que llamamos en español un bodegón, en francés une nature morte. Representa objetos cotidianos, es un tipo de pintura que se puede poner en un comedor. Es más fácil comer en una sala donde está una pintura como esta, mucho más que en una sala donde se representa el martirio de un santo que sufre, que sangra. Y es ocasión para el artista de jugar con el público, con los ojos del público. Aquí tenemos la pintura de otro artista del siglo XVII, Juan Sánchez Cotán, que realiza aquí lo que llamamos en español un trampantojo. Una trampa, un piège, una trampa delante de los ojos, una trampa para el ojo, trampantojo en francés, un trompe-l'œil. Se trata de dar el sentimiento de objetos en 3 dimensiones que casi salen de la superficie del cuadro. Es ocasión para el artista, es una ocasión de mostrar su talento en la reproducción exacta de la realidad. Aquí vemos a cosas que se comían en aquella época, el membrillo, le coin, el repollo, forma de chou, el melón, bueno, ya sabéis lo que es, y el pepino, el cornichón. Es una obra conocida y es una obra que inspira a artistas hasta hoy en día. Aquí, por ejemplo, tenemos a un fotógrafo que ha intentado reproducir esta pintura en sus elementos, en su luz. Si una obra inspira a otros artistas, es la que sigue, es esta. Esta es una de las más famosas de la pintura española del siglo de oro. Es una obra de Diego Velázquez. Diego Velázquez es uno de los genios de la pintura española. A lo mejor podemos destacar 3 genios en la pintura española: Diego Velázquez, Francisco de Goya y Pablo Picasso. Y aquí Diego Velázquez hace una de sus obras más famosas que se llama Las Meninas. Las Meninas, ¿qué representa? Estamos en el Palacio Real de Madrid y estamos frente a una niña rubia que es una princesa, que es una infanta, es la hija de los reyes. Y aquí está con su séquito, con las personas que la siguen por todas partes. Tenemos 2 meninas que la rodean, tenemos también 2 enanos, de nain, a la derecha, uno jugando con un perro, tenemos también detrás a un caballero y a una monja. Entonces aquí vemos las personas que rodean de forma permanente a la princesa. Y la princesa, ¿qué hace? ¿A qué está mirando? Bueno, viene a visitar a sus padres que están en el espejo arriba y un poco a la izquierda de la cabeza de la chica. Los padres son los reyes. Se trata de la reina, que podemos divisar a la izquierda, y del rey, que podemos ver a la derecha. ¿Y qué están haciendo los reyes?
Pues están aquí porque Diego Velázquez pinta su retrato, y es lo que vemos a la izquierda. A la izquierda vemos el cuadro de Velázquez, y vemos a Velázquez con sus pinceles, que está precisamente pintando a los reyes. Y entonces la situación del público es un poco especial porque estamos en la posición de los reyes. Es como si fuéramos los reyes, como si estuviéramos en la pintura. Por eso es una obra famosísima y que inspiró a muchos artistas. Es impresionante ver todo lo que se ha realizado inspirándose de esta pintura. Unos artistas, por ejemplo, quieren representar de forma más sombría el espacio de la pintura. Otros intentan expresar esta pintura, representar esta escena a su manera. Picasso, por ejemplo, ha pintado un montón de interpretaciones suyas de esta obra, y podemos reconocer en las tres obras el perro, los enanos, la niña, al pintor. Bueno, son interpretaciones de Picasso, en el estilo de Picasso, de las meninas. Y es algo que muchos otros artistas han hecho, como aquí, pues unas meninas representadas como en las mangas japonesas, un artista como Pollock, que también se inspira de la obra, un pintor que representa esta obra con perras, un autor que representa esta escena en Lego. Tenemos también un pintor como Dalí, que representa en 1960 las meninas, pero con cifras. Otro más reciente lo pinta esta escena como si estuviéramos en agua, con medusas. Tenemos también obras españolas como la obra que vemos aquí a la izquierda, realizada en el siglo XX por una pareja de artistas que se llama Equipo Crónica, que representa entonces las meninas, pero en el contexto de un piso moderno. Y es interesante porque vemos a la niña con las personas que la rodean. Tenemos, por supuesto, a Velázquez, pero tenemos también a la derecha a dos hombres, y se trata del retrato del equipo Crónica, de los dos artistas que llamamos equipo Crónica. A la derecha arriba otra pintura de Dalí que se inspira de la obra, de la pintura. Abajo, bueno, un artista que lo representa a su manera. Aquí también un ejemplo en los años 2010 de artistas que se inspiran de Velázquez, que se inspiran también de Picasso, lo vemos en el fondo. Tenemos una versión aquí post-apocalíptica de fin del mundo, un poco. Y tenemos aquí pues una artista de calle que también se inspira de la obra de Velázquez para hacer una pintura mural. Un artista japonés aquí, Yasumasa Morimura, trabaja mucho con fotografías y le interesa mucho este juego de espejos. Aquí, por ejemplo, estamos con los reyes en la sala, en una sala del Prado, y el artista se inspira precisamente de esta situación en la que el público está en la pintura como si fuera uno de los reyes. Y bueno, aquí estamos en el museo con los reyes mirando a la pintura, pero una pintura que aquí es una interpretación fotográfica del artista. Esta pintura representa a Felipe IV con su esposa mirando pues la escena, porque en teoría
estamos con esta pintura en un momento en el que Velázquez pinta a los reyes. Pues tenemos aquí también caricaturistas, dibujantes que se burlan un poco de la obra. Es lo mismo con Antonio Mingote, también muy famoso, que a veces representa a su manera la pintura. Y hasta en la publicidad vamos a encontrar esta imagen famosísima. Una institución española como el Corte Inglés lo utilizó. Lo vemos aquí. Lo utilizó. Y aquí pues se trata de una versión fotográfica ubicada en el mundo de la moda. Pero se nota que reproduce cada elemento de la pintura. De la misma forma tenemos productos españoles como Chupa Chups o no, que utilizan la imagen de la princesa, una imagen que viene directamente de la obra de Velázquez. Y para acabar con todas estas obras que se inspiran de las Meninas, vamos a acabar con una que es un poco rara, ya que se trata de una representación de la pintura, pero se trata de una representación en video. Se trata de un video de 89 segundos que representa la pintura, pero representa la pintura viva. ¿Cómo lo vais a ver? Estamos casi en directo. Es como si fuéramos los reyes, como si estuviéramos en la escena con personajes que se mueven. Pues da vida a esta pintura y la reproduce de forma muy precisa. Y vamos a admirar esta obra un poco rara. Se acabó el momento. La princesa se retira. Diego Velázquez es un pintor muy famoso por las Meninas. Es también un pintor importante en la pintura española por este retrato, la Venus del espejo. Aquí tenemos un tema, no un tema religioso, tenemos un tema mitológico con la diosa del amor, aquí representada con Cupido. No se trata entonces de una pintura católica, y lo interesante aquí es que se trata del primer desnudo de la pintura española. Ya sabéis que los primeros desnudos en la pintura europea aparecen en Florencia y aparecen en el siglo XV. Pues aquí estamos en el siglo XVII y aquí aparece el primer desnudo de la pintura, y es un desnudo representado de espaldas, porque ya es una pintura muy atrevida en la muy católica España. Pues entonces Diego Velázquez es un pintor muy importante de aquella época. En la lección que viene, la última del capítulo y del año, hablaremos de la literatura brillante de España, que es también un elemento clave del siglo de oro, y hablaremos de grandes autores como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. Pero eso es otra historia, y se acabó la misa por hoy.